Buenos días. A ver, tenemos a 6 personas todavía nada más. A ver, vamos a Sánchez Abraham. Varela. ¿Cuál es el primer apellido, Aldo? Rodríguez. Rodríguez. Gracias. Cristian González Eduardo. Hernández Israel. Alonso. Alonso, ¿cuál es su primer apellido? Jorge. Jorge, ¿cuál es su primer apellido? ¿No se encuentra Jorge? Bueno, no se encuentra Jorge. Jorge Alonso. Espinosa Paulina. Espinosa Pedrosa. Sí, profe. Abraham Maximiliano, sí está. Aldo Varela, Cristian Andrade, Eduardo González, Israel Hernández, Mateo Torres. Jorge Alonso no se encuentra, ¿verdad? Apellido de Jorge Alonso no se encuentra. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy es sobre la patrística. ¿Es correcto? Sí. Sí, profe. ¿Qué encontraron acerca del tema? ¿Qué información? Que fue como una fase de, pues, de la historia. Pues no sé, o sea, como cristiana o algo así. Sobre, pues sí, o sea, todo lo que tiene que ver con el cristianismo y la filosofía y todo eso. Y la teología. ¿Qué es esto de la patrística y qué es esto de la teología? ¿Cómo? ¿Qué es esto de la teología? ¿Qué es esto de la patrística? Pues la teología es como una ciencia que estudia a Dios, ¿no? O sea, pues sí. Pues es como la Biblia y todo eso. A ver, ¿alguien más que le quiera apoyar? Yo leí que la eso es eso, mero. Es el estudio del pensamiento y el cristianismo. A Pues ver, ya, es el estudio del pensamiento y del cristianismo. ¿Cómo está eso, Mateo? o sea, del pensamiento y de doctrinas, ¿cómo se llama? Cristianas. Cristiana. Cristianas. Pero a ver, acérquenos un poquito más a eso. ¿Qué es en sí? ¿O por qué sucedió? ¿Qué más pudieron qué más pudieron leer? Que fue en la Edad Media.
que fue en la Edad Media. O sea, todo eso sucedió en la Edad Media. Bueno, muy bien. ¿Alguien más de los presentes? ¿Alguien más de los presentes quiere participar? No, ninguno. Bueno, vamos a explicar este tema. ¿Qué es la patrística? Bueno, propiamente la patrística es el estudio del pensamiento, de las doctrinas sobre las obras del cristianismo, las cuales se desarrollaron por parte de los padres de la Iglesia, que fueron sus primeros autores durante los siglos I al siglo VIII después de Cristo. La palabra patrística propiamente es una palabra latina que viene de pater, que significa padre, así como tal, o sea, pater. E incluso si ustedes rezan el Padre Nuestro, que sí lo conocen, me imagino algunos. ¿Alguien conoce el Padre Nuestro? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces sería Pater Noster, qui dis in celis sanctificetur nomen tuum. Sería propiamente Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera. O sea, ese sería propiamente en latín. Entonces, por eso, patrística viene de pater, que significa padre. ¿Por qué padre? Bueno, pues padre, primero porque pues un padre, como ustedes lo conocen, un padre es el que protege, un padre es el que cuida, un padre es el que orienta y sobre todo un padre es el que ama. Todos ustedes tienen un padre, bien que puede vivir con ustedes, bien que no puede vivir con ustedes. Sin embargo, padre, diríamos padre en sentido estricto, pues es aquel hombre que tiene estas características que ya mencioné. Podríamos hacer una diferencia si es que estoy en lo correcto y si no, bueno, pues me pueden corregir con toda tranquilidad. Papá, bueno, pues papá es aquella persona que tiene la posibilidad de dar vida, nada más. Es decir, aquellos hombres que engendraron hijos, pero que no se hicieron cargo de ellos, es papá. Sin embargo, padre, bueno, pues padre es una palabra más extensa. Padre es aquel que ama, que cuida, que protege, que guía, que orienta, que acompaña y que está cuando el hijo lo necesita. Entonces, haciendo esta diferencia, no sé si les quede un poco más claro lo que es la paternidad. Sí, profe. Sí, o sea, hablar de padre es diferente de hablar de papá. O sea, vuelvo a repetir el término papá, bueno, vuelvo a repetir, si estoy mal, bueno, corríjanme, desde mi concepción, un poquito para hacer la diferencia, papá es aquel que puede dar vida, es decir, todos ustedes jóvenes pueden ser papás, pero quizá no todos están preparados para ser padres. Y si hablamos el caso de la mater o la madre, que es también en latín, madre, pues todas las mujeres están en posibilidad o en potencia, diría Aristóteles, están en potencia de ser mamás, pero no todas están en potencia, bueno, no, todas no pueden ser madres. O sea, el tener un hijo no me da la categoría de ser madre. El ser madre pues significa lo mismo, proteger, cuidar, acompañar, orientar, amar a la vida que yo doy. Eso significaría ser madre. Entonces, la iglesia cristiana fue muy cuidadosa al respecto. Desde el primer siglo,
no hay que olvidar que la iglesia, durante la iglesia cristiana, durante los 3 primeros siglos, pues sufrió unas bajas debido a la persecución de los emperadores romanos. Desde el primer siglo, el primer perseguidor fue Nerón. Los cristianos no simpatizaban mucho con las formas de vida de los romanos. Y entonces, pues ellos trataban de ser más fieles al Evangelio. Y siendo más fieles al Evangelio, bueno, pues tenían que renunciar a muchas de las prácticas de los romanos. Los romanos, por ejemplo, eran muy dados a las fiestas. En estas fiestas, bueno, pues se embriagaban, disfrutaban de todos los placeres de la vida, y los cristianos de alguna manera no comulgaban con estas formas de vida, y entonces eran ajenos a estas prácticas, a lo cual los romanos lo veían con malos ojos. Entonces, debido a esto, pues se va a desatar una serie de persecuciones en contra de los cristianos. Más tarde, bueno, pues van a ser acusados incluso hasta de canibalismo, porque ya en las primeras comunidades cristianas se hablaba de comer o compartir, bueno, en este caso comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Y como el Cristo era representado inicialmente por un niño, entonces ellos pensaban que se comían a los niños, y bueno, pues eran acusados de canibalismo, ya que los primeros cristianos, debido a estas persecuciones, tuvieron que practicar sus creencias de manera oculta o secreta en lo que eran antiguamente las catacumbas. Se sabe también que estas catacumbas en un momento determinado fueron derribadas por los romanos, causando la muerte de muchos creyentes. En estos 3 primeros siglos, la paz a los cristianos les va a llegar hasta Constantino, ya en el siglo III. Constantino, un emperador pues que va a sostener muchas batallas, y debido a esas batallas va a lograr imperar en varios territorios del mundo conocido. Una vez que llega Constantino, terminado ya digamos, la guerrilla, entonces establece a través del Edicto de Milán la paz para todos los ciudadanos romanos. En este caso, los más beneficiados van a ser los cristianos. Y ante esta situación, bueno, pues propiamente la patrística comienza a tener su apogeo. Entonces, la patrística viene de padre, que significa, de la palabra latina pater, que significa padre. Dentro de los representantes de esta patrística, bueno, pues tenemos a varios, pero ¿qué relación tienen con la teología? Bueno, la relación que tienen con la teología, pues es la defensa y el sostenimiento de la fe cristiana, es decir, a través de la teología, ellos le van a dar vida al misterio cristiano. Desde estos primeros siglos, pues van a comenzar a sostener que Jesucristo es verdadero Dios, que la madre de Jesús, bueno, pues tiene un lugar de respeto, debe ser venerada como madre, o hoy en día podríamos decir como la madre de todos ustedes, pues debe ser venerada, debe ser respetada por ese papel tan extraordinario que desempeña con ustedes como hijos. Entonces, dentro de la iglesia se creó esta conciencia de respeto a la Virgen, amor a Dios y respeto a la Virgen. Aclaro, no adoración. Nunca la iglesia ha sostenido la adoración a la Virgen. A la Virgen no se le adora, a la Virgen se le venera, que es distinto. Entonces, se establecieron las bases para esto dentro del ámbito teológico, y desde la teología y la filosofía, bueno, pues se trataron de defender todas estas creencias de la iglesia cristiana. Estamos hablando de iglesia cristiana, es decir,
todavía no viene esta ramificación que ya conocen ustedes entre Iglesia Protestante, Iglesia Católica Romana y otras iglesias. O sea, todavía no hay estas diferencias. Ya ustedes sabrán hoy en día pues que ya hay muchas diferencias dentro del cristianismo. Hay algunos que se hacen llamar únicamente cristianos, hay otros que pertenecen al catolicismo, hay otros que pertenecen a las iglesias reformadas o protestantes. Pero en este momento pues no hay esa diferencia. Aquí propiamente pues son cristianos. Y lo que se trata de defender es pues la fe y la vivencia cristiana. Es decir, los cristianos pedían respeto para vivir su fe de manera libre, sin que nadie se los pudiera impedir. Y entonces a través de Constantino les va a dar esta libertad, dándoles un lugar, sobre todo permitiendo la libertad de culto y de credo dentro del Imperio Romano. Entonces a partir de aquí, la patrística comienza a establecer ya desde el siglo I las bases del cristianismo. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, profe. Bueno, entonces dentro de los principales representantes de la patrística tenemos a Clemente I, a Policarpo de Esmirna, a Gregorio de Niza. Estos propiamente teólogos van a sentar las bases de las creencias religiosas cristianas, es decir, en qué se va a creer. Por eso la patrística es una rama de la teología que estudia los escritos de los primeros maestros de la iglesia, es decir, analiza el legado de los padres del cristianismo. Acordémonos de que las bases del cristianismo están en la Sagrada Escritura. Ahora, la Sagrada Escritura inicialmente no existía como tal. Esta Biblia, como la conocen ustedes, pues se va a ir ordenando poco a poco. Los 3 primeros siglos propiamente no tenemos Biblia. La Biblia aparece más tarde. En principio tenemos únicamente los contenidos de la Biblia son de forma oral, es decir, lo que leemos hoy en día en la Biblia, pues la gente los transmitía de forma oral de generación en generación. Se fue escribiendo hasta muy tarde la Biblia, entonces, por ello, estos pensadores pues se dieron a la tarea de formular algo muy concreto para poder tener una identidad dentro de todos los creyentes. Y dentro de los que sobresalen, bueno, pues ya comentamos que es Clemente, Policarpo y Gregorio. Ahora, ¿quién es el máximo representante de la patrística? Bueno, pues creo que sería difícil decir quién es el máximo representante. Sin embargo, para la patrística latina, pues reconocen a Tertuliano. Después viene Lactancio y por último vienen 2 personajes, uno llamado Agustín de Hipona y otro Clemente Romano. ¿Alguien conoce algún personaje de estos? No. Bueno, dentro de los más conocidos va a ser Agustín de Hipona, o también conocido como San Agustín de Hipona. Un santo que es considerado por la iglesia, el cual pues llevó una vida muy relajada. A su conversión, pues ya se convierte al cristianismo y va a llevar una vida pues más correcta. Sin embargo, tiene escritos muy interesantes. Estos escritos interesantes, pues de alguna manera le dan solidez al cristianismo, sobre todo a la parte teológico-filosófica, que es la que le da más validez y más fortaleza al cristianismo. Y ya tendremos a uno de los principales escritores del cristianismo, como va a ser Santo Tomás de Aquino, el que veremos posiblemente la próxima semana. Sin embargo, esta patrística se comenzó a desarrollar a través de etapas.
podemos nosotros distinguir perfectamente 3 etapas de esta patrística. La primera etapa es aquella que se desarrolla entre el siglo II y III. Como les comentaba, el pensamiento cristiano se va formulando en estos primeros siglos. O sea, el pensamiento cristiano no es algo que se inventó o que se sacó de la manga, sino que el pensamiento cristiano es aquel que en base a experiencia, en base a vida de los primeros cristianos, se va a ir formulando. La segunda etapa es conocida como la alta patrística, es decir, esta se desarrolla del siglo IV y V, que es propiamente donde se tiene toda la proliferación del pensamiento, de los escritos, que hasta hoy en día conocemos. Y finalmente se tiene la patrística tardía, que esa se desarrolla entre el siglo VI y siglo VII. Los escritos de los padres apostólicos manifiestan la percepción personal de los maestros de la iglesia sobre cómo vivir la experiencia religiosa y los puntos de vista de las religiones paganas y las heréticas. Es decir, los primeros escritos establecen muy bien las bases de lo que hay que creer y de lo que no hay que creer. Por desgracia, la religión como la política, pues ustedes saben que nunca la gente nos ponemos de acuerdo, porque en una creencia, pues es una concepción personal, pero esa concepción personal, al quererla nosotros establecer como verdad única y exclusiva, pues ahí vienen los problemas. No sé si han escuchado esto que dicen en cuestión de deportes y de religión, nunca nos ponemos de acuerdo. ¿Será cierto eso? ¿O qué piensan ustedes? ¿Sobre qué, profe? Y en cuestión de religión, cuando hablamos de política o de religión o de deportes, siempre salimos peleados. ¿Por qué? Sí. Pues yo creo que porque todos tenemos como puntos de vista diferentes y por ejemplo yo a pesar de que pues soy católica cristiana, pues estoy a veces no estoy totalmente de acuerdo con la religión. Entonces muchos pues a lo mejor pueden practicar la religión, pero no están totalmente de acuerdo. Entonces, a lo mejor no van a misa y a lo mejor a mí se me puede hacer mal que no vayan a misa porque yo sí voy a misa y así, o sea, son como que choques. Pero yo creo que siempre, o sea, siempre va a pasar así porque pues cada cabeza es como un mundo, ¿no? Y no vamos a llegar pues como a una conclusión. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Pues yo creo que mi compañera dio en el punto, entonces pues yo estoy bien. O sea, no hay más que añadir, Mateo. Bueno, lo expresó muy bien su compañera al decir que efectivamente en cuestión religiosa, pues es muy difícil ponernos de acuerdo. No hay que olvidar que la religión como tal, pues es una experiencia personal y esa experiencia personal no se puede anteponer ante formas de pensar diferentes. Aparte, la intención de la religión no es anteponernos ante el pensamiento o la forma de vivir de los demás. La religión es una experiencia personal. A fin de cuentas, pues por eso se llama religión, porque yo elijo desde mis creencias, desde mis concepciones, desde mis convicciones, yo elijo. Y entonces al elegir, bueno, pues yo trataré de vivir, pero no trataré de imponer a los demás. Quizá este es el problema que tenemos tanto en política como en religión.
tratar de imponer mi forma de pensar al otro, cuando que es una experiencia, o sea, es una experiencia mía, no es algo que se tenga que imponer. Bueno, entonces en este campo, propiamente, por eso en este segundo siglo, pues se tratan de establecer las bases, más bien en la primera etapa de la patrística, o en la primera patrística, se tratan de establecer las bases en las que se va a creer. Ahora, en las que se va a creer, no en las que se está obligado a creer. Esta es una diferencia que tenemos que marcar desde el principio. Se les exhortaba a creer. Bueno, desgraciadamente toda la historia ha tenido gente fanática, y también en estas épocas, sobre todo en el imperio de Constantino, pues hubo también cristianos muy fanáticos que trataron de no solamente de imponer, sino de obligar a aquellos que no eran creyentes en lo que creían los cristianos. Y de esta manera, bueno, pues va a haber incluso hasta luchas armadas, porque algunos tratan de imponer lo que creen cuando la religión no se debe de imponer. La religión se debe de exponer y se debe de vivir de manera personal. Porque acuérdense que la conexión con el ser trascendente, pues no es comunitaria, es una relación personal, así como la vida amorosa. La vida amorosa no se puede vivir en público, o sea, la vida amorosa pues es una experiencia que se vive en privado, porque es una experiencia personal, o no sé si alguien diga lo contrario de los presentes. ¿Qué pasó, profe? No, profe. Y la vida de amor, o sea, la vida del amor, ¿se debe de vivir en comunidad o se debe vivir como una experiencia personal? No, personal. ¿Cómo consideran ustedes que se debe vivir? Una experiencia personal y privada. Y privada, o sea, no podemos andar nosotros haciendo espectáculos en la calle, porque pues es una cuestión personal y es una cuestión privada. Entonces pasa lo mismo con la religión pues se vive de una manera privada, no pública. Porque acuérdense que pues, cada quien dará cuentas de su vida, pero nadie tendrá que dar cuentas de lo que yo hago, sino yo tengo que dar cuentas de lo que yo hago. Muy bien, entonces dijimos que la primera, los escritos de los padres apostólicos manifiestan la percepción personal de los maestros de la iglesia sobre cómo vivir la experiencia religiosa y sus puntos de vista sobre las religiones paganas y las heréticas. Es decir, para no incurrir en estas creencias paganas o heréticas, entonces la iglesia también tuvo que establecer ciertos parámetros. Es decir, lo que hoy en día sus padres podrían exhortarlos a ustedes. Por ejemplo, desde la concepción de los padres, ¿qué es un mal hijo? Pues si es, no sé, a lo mejor su personalidad es agresiva hacia sus padres o hacia los demás, que no hace caso, no sé, creo que cosas así. Eso sería un mal hijo. ¿Alguien más de los presentes? A ver, aquí parece que nada más tengo a Paulina y a Mateo. ¿Los demás qué dicen? ¿Me lo puede volver a repetir, profe? Que no lo entendí muy bien. Sí, ¿qué significa ser buen hijo desde la concepción de ustedes? ¿A quién consideran mal hijo los papás? ¿A quién consideran mal hijo? Pues se supone Mal los que no hijo. hacen caso o así, ¿no? A ver, Belén, un poquito más completo. A ver, pues los que son mal hijos, cuando, cuando no hacen caso a sus papás y los contradicen en lo que ellos les dicen o así.
Y ya de manera objetiva, ¿qué sería un mal hijo? Podría ser que es como mal agradecido. ¿Consideran ustedes eso? Pues depende Puede ser. también el papá, porque pues puede ser que a lo mejor mal hijo se le considere, un papá puede considerar mal hijo a alguien que va a todo lo contrario de sus pensamientos, y hay otros que pues nada más por el comportamiento, por la actitud, o sea, también depende del papá, no nada más depende la perspectiva del mal hijo. Es correcto. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere participar de todos los que están aquí? Creo que no, profe. Jorge Alonso ya apareció. ¿No está Jorge Alonso? Bueno, no está Jorge Alonso. Quetzali. ¿Qué dice Quetzali? Pues se le puede llamar a mal hijo, pues es que ya me robaron todo lo que iba a decir mis compañeros. ¿Cuándo es catalogado como mal hijo a una persona? Pues es que, no sé, como le digo que ya mis compañeros me robaron las palabras. Bueno, lo vamos a decir de manera objetiva y lo vamos a decir de manera subjetiva. De manera subjetiva es la percepción de los padres cuando tratan de que el hijo haga lo que él quiere. Es objetivo cuando el padre trata de que el hijo haga lo que debe hacer. Cuando el hijo no hace lo que debe hacer, entonces, pues el hijo es considerado mal hijo. Y creo que todos nosotros sabemos. Sí. Sabemos con mucha claridad cuando estamos bien y cuando estamos mal. Muy independiente de la percepción de los papás. Entonces, para poder entender este pensamiento, la iglesia, la patrística propiamente, trató de establecer las bases, como decir, buenos hijos. Bueno, pues buenos hijos son aquellos que cumplen con determinadas tareas. Por ejemplo, los primeros cristianos, era un buen cristiano aquella persona que veía por las necesidades de los demás, aquellas personas que no escandalizaban en su forma de vida, aquellas personas que se preocupaban por los más necesitados, aquellas personas que compartían lo poquito que tenían, lo compartían con los que no tenían o con los que menos tenían. Buenos cristianos, aquellos que trataban de dar testimonio por convicción de sus creencias. Esos eran buenos cristianos. Ahora, había otros por su parte, pues que se hacían pasar por buenos cristianos, pero en el fondo no eran buenos cristianos. Es decir, aquellas personas que daban para que los vieran nada más, no lo hacían por convicción. Aquellas personas que se portaban aparentemente bien mientras la gente los veía, pero detrás o en su vida oculta, pues llevaban una vida no muy correcta. Entonces, por eso la iglesia va a tener que establecer las bases de qué es un buen cristiano. Y estas bases propiamente las va a establecer desde el principio. El primero va a ser Clemente I. Clemente I va a ser considerado el primer padre de la iglesia, ya iglesia católica como tal, el cual se va a desempeñar como obispo de Roma desde el año 88 hasta el año 99, cuando fallece.
Según las fuentes de la época, Clemente fue ¿Quieres bajar? enaltecido. A No, ver, que adelante. vas a bajar. Se enoja Adelante, Marquito. Cristian. ¿Iba a decir algo, Cristian? No, no, Ah. profe, perdón. Bueno, Clemente primero va a ser enaltecido directamente por San Pedro, apóstol, quien fue designado como sustituto, es decir, San Pedro, acuérdense que Pedro va a estar al lado de Jesús, o sea, Pedro sí conoce a Jesús de Nazaret, Clemente no lo conoce. Sin embargo, Pedro lo reconoce y lo va a dejar como sustituto a Clemente I. Por eso Clemente pues va a tener ese honor de representar a Pedro, que en este caso va a ser pues considerado como el primer padre de la iglesia, el primer padre que va a dar testimonio de la fe en Jesucristo por la experiencia que había vivido juntamente con el resto de los apóstoles. Él va a fungir como obispo en lo que hoy en día conocemos como Turquía, en la ciudad de Esmirna, donde va a ser asesinado como mártir de la iglesia a mediados del año 155. Después viene otro personaje llamado Irineo de León, que fue discípulo de Policarpo de Esmirna y el cual es uno de los máximos representantes de la teología cristiana en la actual ciudad de Lyon, Francia. Este ocupó el cargo de obispo en esta ciudad desde el año 189 hasta su fallecimiento en el año 202. Entre las obras que más destacan es el libro Contra herejes, el cual critica fundamentalmente las creencias gnósticas. ¿Qué es el agnosticismo? ¿Cómo dijo, maestro? ¿Qué estudia el agnosticismo? A ver, van a consultar qué es agnóstico. Escríbanlo, por favor. Es una Es- doctrina filosófica que considera inaccesible para el entendimiento humano la noción de absoluto y especialmente la naturaleza y existencia de Dios, y en general de todo lo que no puede ser experimentado o demostrado por la ciencia. ¿Qué es el